Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de porosidad. Vamos a ver un ejercicio, pero ya saben, tenemos que recordar algunas cosas y vamos al iPad para hacerlo. Bueno, de las cosas que hay que recordar primero es de que tenemos dos tipos de porosidades. Una es la porosidad aparente y la otra es la porosidad total. La porosidad aparente, en lo que nos va a ayudar a interpretar, es la cantidad o el volumen de poros abiertos que hay en el cerámico. Y esto se hace a partir de la relación del volumen de estos poros entre el volumen total. Se hace pues metiendo el cerámico, la muestra porosa, en agua y después sacándola y pesándola en estas diferentes etapas. En cambio, la porosidad total, como lo dice el nombre, mide tanto los poros, la cantidad de poros abiertos y poros cerrados. Esto incluye, pues bueno, una densidad que se le conoce como densidad del volumen. Es decir, relaciona el peso de la muestra con el volumen que ocupa esta. Pero este volumen se determina con los pesos y la diferencia del volumen cuando esta pieza se sumerge y se saca del agua, ¿vale? Para poder entender un poco mejor estos conceptos, pasemos al ejercicio. Y este ejercicio dice así. Se tiene un componente de alúmina sinterizada que es porosa y pesó 325 gramos cuando ésta estaba seca. Después se sumerge y se determinó que el peso del cerámico es de 235 gramos suspendida en el agua. Después de eso, se va a tener que pesa 335 gramos húmedo, o sea, cuando se sacó del agua con este trapito, para que no se escurra mucho, 335 gramos. Como dato extra, nos está diciendo el problema que la densidad real de la alúmina es de 3.97 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, esta densidad real la pueden interpretar como la densidad que ya sabemos calcular de antes, ¿sí? A partir de su estructura. ¿Qué nos pide el problema? Tenemos que calcular la densidad del volumen, o sea, la densidad del trozo que tenemos ahí. La porosidad total y la fracción de la porosidad que es cerrada. Bueno, primero, pues anotamos los datos del problema, ¿no? Tenemos que PC, o sea, la pieza seca, pesa 325 gramos. Tenemos que la pieza sumergida en el agua pesa 235 gramos. Y tenemos que la pieza húmeda el peso de la pieza húmeda es de 335 gramos. Vamos a calcular la densidad del volumen, o sea, la densidad del trozo que tenemos ahí, que relaciona el peso con el volumen, ¿sí? Y su modelo matemático es PM ρm entre PC PA menos PS, ¿sí? Entonces el resultado final me tiene que dar entre gramos sobre centímetros cúbicos. Para aquí ustedes dirían, oiga, profe, espérese, ¿cómo está eso, no? Que voy a obtener densidad de una relación entre pesos, ¿no? Porque pues, todos son pesos, ¿no? Si nos vamos por las unidades, pues esto sustituyendo sería 325 gramos entre 335 gramos menos 235 gramos. Entonces aquí uno dice, ¿cómo? A ver, espérese, gramos sobre gramos, gramos entre gramos, la dimensional, ¿no? Pero este resultado va a depender de la interpretación de esta resta, ¿sí? La interpretación de esta resta es el volumen de la pieza debido a cuando estaba sumergida y a cuando se sacó, ¿sí? Estamos midiendo el volumen a partir del principio de Arquímedes. En esta resta, esa resta es la interpretación de eso, ¿sí? Por eso, como aquí se interpreta de nuevo, lo voy a escribir. Se interpreta el volumen. Podemos decir al final que estamos viendo gramos sobre centímetros cúbicos. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar que la densidad de esa pieza, la densidad que tenemos ahí, es de 3.25 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces con eso ya podemos tachar esta parte del problema, ya la tenemos, nos olvidamos de eso y pasamos al siguiente, que es la porosidad total. Tenemos que calcular
la porosidad de tanto poros abiertos como de poros cerrados. Y esta porosidad total se calcula de la siguiente manera. La densidad real menos la densidad del volumen, o sea, de lo que acabamos de medir, de la pieza que tenemos ahí, entre la densidad real, por 100. Si nosotros sustituimos los datos, es 3.97 menos 3.25 entre, de nuevo, 3.97. Al sustituir y resolver rápido nos da un total de, esto es por 100, 18.1%. Quiere decir que de todo el volumen que nosotros tenemos ahí, el 18.1% corresponde a poros abiertos y cerrados. Entonces esta parte, listo, nos olvidamos ya. Y la siguiente, la fracción de la porosidad cerrada. Pues es fácil de calcular esto. Necesitamos saber ahora cuántos poros abiertos hay. Porque si nosotros restamos la cantidad de poros totales menos la cantidad de poros abiertos, vamos a saber la cantidad de poros cerrados. Entonces, porosidad aparente, es igual al peso del cerámico mojado, menos su peso cuando está seco, entre la relación que hay en el volumen. De nuevo, regresemos aquí. La porosidad aparente es la relación que hay entre el volumen de esos poros y el volumen total de la pieza. Sustituyendo y multiplicando por 100, la porosidad aparente nos da de 10%. ¿Sí? Entonces, esto lamentablemente no es un dato que nos pide el problema de reportar, sino que nos pide la fracción de poros cerrados. Esta fracción, pues bueno, como les decía, se necesita saber la cantidad de poros cerrados y relacionado a los poros totales. ¿Sí? Entonces, la cantidad de poros cerrados, pues es la cantidad de la porosidad total menos la porosidad aparente entre la porosidad total. Sustituyendo los resultados, pues es 18.1 que nos dio el problema, sí. 18.1 menos 10% entre 18.1. Y haciendo esos cálculos nos da de 0.45. De esta forma, ya también podemos tachar esta parte del problema y se resuelve por completo este. Para terminar de hablar de la porosidad, me gustaría agregar que la cantidad de poros sí afecta las propiedades mecánicas. Por ejemplo, entre más poros sea, la capacidad de aislamiento de calor del material mejora. Esto quiere decir que entre más poroso el material, mejor aislante va a ser. También puede funcionar como filtros. Dependiendo de que si el material es poroso o no, se puede controlar también el tamaño del poro. Es de que qué agentes puede dejar pasar o no. Imagínense una lámina de un cerámico poroso, con poros abiertos y cerrados e interconectados, y yo le hago pasar un gas que tiene ciertos contaminantes que no quiero que pasen del otro lado del cerámico. Pues si yo sé el tamaño de las partículas de esos contaminantes, yo puedo fabricar un material poroso que tenga un diámetro menor, cuyos poros sean más pequeños que esas partículas. Entonces, cuando pase el aire, esas partículas pues no van a poder pasar a través de los poros y se van a quedar estancadas en el filtro, ¿sí? De esa manera, pues, estaríamos teniendo un filtro de cerámico poroso. Bueno, chicos, vamos a pasar ahora al siguiente video donde vamos a estudiar la fragilidad del material. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.